¿Cuándo se tranca el juego? Entonces cuando Dunque le dicen a ti te toca, entonces Dunque le pregunta a Dios, Señor, ¿qué debo hacer en este caso? Y si uno es creyente, uno puede poner eso en la mano de Dios. Y si una mujer es creyente, puede decirle, Señor, mira, tú dices que este hombre es la cabeza, así que dirígelo tú, porque yo le entregué la última. O sea, no hay necesidad de llevar el asunto a una lucha por el poder, sino que podría haber en casos extremos esa delegación en el varón, que puede ser un líder sin ser el jefe. Bueno, se debe consensuar el lugar. En resumen, 7 cosas. En primer lugar, tenemos que dar apoyo emocional a nuestra mujer. En segundo lugar, asumir el rol de sacerdote. Tercero, el rol de principal productor en la casa. Cuarto, modelaje de ir ante los hijos y las hijas. Quinto, ser el primero en la disciplina. Sexto, ser segundo al lado de nuestra mujer en apoyo afectivo a los hijos. Y finalmente, actuar como representante de la familia, no como jefe, sino como representante de la familia que Dios nos ha dado. Amén. Y que Dios le bendiga. ¿Cuántos agradecen al doctor Dunque por la intervención de esta tarde? Bien, ahora vamos a estar en una pequeña sección de preguntas y respuestas. Yo quiero comenzar con una pregunta, ya que tengo el micrófono en la mano, antes de darle la oportunidad a ustedes. Doctor, inclusive hay un libro que habla sobre cómo criar hijos varones. Usted en su disertación hablaba mucho de que uno de los problemas de la homosexualidad es la falta de un padre en el hogar. Es que realmente hay una diferencia marcada en cuanto a los principios de educación hijo-hija, y cuáles serían algunos ejemplos. Esa es muy buena pregunta, que yo me la hice como papá, porque yo soy un hombre de este siglo y leo la información, los debates que se tienen sobre el rol del hombre y el rol de la mujer. Yo quería no hacer diferencias injustas en la crianza de los hijos y los hijos, pero descubrí un pasaje en las Escrituras, no es Éxodo sino Levítico, creo que capítulo 6, pero es el capítulo que habla del trato a dar a una mujer que pueda dar a luz, que cuando es un niño varón hay que darle 39 días y cuando es una hembra 66. ¿Conocen ese pasaje, verdad? Yo dije, entonces Dios hace diferencia. O sea, Dios está diciendo que la crianza del varón no es lo mismo que la crianza de la hembra. Dios está diciendo a la hembra hay que darle más ñoñería que al varón. Al varón hay que soltarlo primero, eso es lo que enseña ese pasaje. De la misma manera, la realidad nos muestra, como yo comprobé con mis hijos, que no es lo mismo cuando sale de tu casa un hijo adolescente o joven de noche. O sea, en nuestra casa había un carro que a veces alguien podía salir en él, pero cuando sale el varón, uno siente que se puede defender mejor que la hembra. Está claro eso, ¿verdad? O sea, una hembra en la calle puede ser asaltada más fácil que un varón. Entonces uno tiene más cuidado con la hembra. Uno le pone reglas similares en muchos sentidos, pero hay diferencias. Además, la hembra es la que sale embarazada. Los dos pueden cometer el pecado de fornicación, pero la hembra, algo de verdad tiene el dicho, algo, no todo, el dicho de nuestra sociedad machista que dice, cuiden sus hembras, cuiden su gallina, que mi gallo anda suelto. No podemos tomar eso completamente a pecho, pero algo de verdad hay en que
la hembra necesita más cuidado que el varón. O sea, yo sugiero que el esquema de crianza debe tener algunas diferencias. Igual que cuando nuestros hijos estaban pequeños, yo le sugería a Fiordalisa lo siguiente. Yo le dije, mira, yo voy a declarar al varón como mi ayudante. Entonces, cuando yo iba a coger un martillo, yo llamaba a mi ayudante que viniera conmigo. Y cuando yo iba a cambiar una goma, yo llamaba a mi ayudante. Entonces, de esa manera mi hijo captó claramente el rol que le correspondía, porque la hembra entonces era la ayudante de su mamá. Pero yo creo que en sentido general hay diferencias en la crianza de un hijo varón o de una hija hembra. Bien, buenas tardes. Yo agradezco a Dios que está trayendo cosas que no venían en el mundo. Pero por eso, yo quiero hablar de sexo. No me miren, señor. Hablar de Sexo. De sexo. Al principio usted mencionó que la vagina de la mujer tenía dos partes sensibles que eran importantes para que el buen sexo se lleve a cabo. La primera parte fue el clítoris, que esa parte está visible, fácil de acceso, pero la otra parte, que es el punto G, yo no sé si es que yo estoy buscando mal o no sé qué es lo que es, y no encuentro ese punto de ningún lado. ¿Y dónde está y qué hay que hacer para conseguirlo? Yo pienso que estoy a medias. Ayúdenme en eso. Bueno, la vagina es como un tubo de 10 centímetros. Es como un tubo de 10 centímetros de largo, de adelante hacia atrás. Y entonces tiene en el techo superior, como al tercio, cuando uno introduce el pene en el techo superior, hay como si fuera una bichuelita que sobresale. No siempre sobresale porque parece que se excita más cuando la mujer se excita. Entonces, cuando hay contacto con ese punto, algunos dicen que es el máximo placer para la mujer. ¿Cómo se logra ese punto? Eso yo necesitaría poner aquí unas ilustraciones, pero la idea es que es más fácil si la mujer está arriba o si la mujer es activa. O sea, si la mujer se acomoda, mueve sus piernas, se acoteja, esa es la idea, se acoteja. Una mujer inmóvil no llega al punto G. Una mujer que participa del acto sexual, a veces casi espontáneamente puede llegar a ese punto G. Hay otro punto incluso, porque miren, Dios fue meticuloso en eso. O sea, Dios fue generoso en eso del sexo. Él quiso que disfrutáramos de eso a plenitud. Porque hay todavía otra parte que se llama el músculo pubococcígeo. Músculo pubococcígeo. Ese es un músculo. Si la vagina es un tubo, imagínense un tubo por donde entra el pene. Entonces, ese músculo, ese tubo, tiene un músculo que lo cubre. Y cuando ese músculo aprieta, la vagina aprieta. Cuando ese músculo afloja, la vagina afloja. Y si una mujer aprende a utilizar ese músculo, puede aprender a acariciar el pene de su marido. Eso es lo que en la calle se llama coco mordano. ¿Usted ha oído hablar de eso? Coco mordano. Usted ha oído el dicho de que ahí a veces aparece una prostituta ahí que tiene coco mordano y aparece una fila de hombres ahí. Porque realmente esa experiencia existe, pero es una experiencia que se puede aprender.
O sea, y Dios lo hizo para eso. O sea, nosotros no podemos ser más santos que Dios y decir, no, de eso no me hable, que yo soy una persona limpia. No, no, es que Dios lo hizo. El sexo no es sucio. El sexo no es sucio. Lo que Dios prohíbe es sexo fuera del matrimonio. Ese es el problema. O sexo que haga daño. Pero sexo entre un hombre y una mujer, ese es un placer ordenado por el que está allá arriba. Entonces podemos disfrutarlo a plenitud. Allá en el equipo de IMAFA, donde yo he elaborado por muchos años, tenemos especialistas en el área sexual. Miguel Velázquez es uno de ellos, es un psicólogo que es terapeuta familiar y terapeuta sexual. Y un día podrían ustedes, si quieren, invitarlo a hablarle un poquito más profundo del sexo en general. No es mi especialidad, pero hay otros especialistas que son más duchos en eso. ¿Quién sigue? Sí, buenas tardes. Una pregunta un poco fuera de lo que se ha hablado. Y yo tengo un niño de 4 años. El único. Sí. Y aún en la noche tenemos que ponerle un pañal, porque si no, él se orina en la cama y no despierta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar eso para que el niño deje de orinarse en la cama? Y si es normal que a esa edad todavía esté mojando la cama. Te pregunto de nuevo, ¿es tu único hijo en la casa? Sí, sí. En la casa viven tú, la esposa y ese hijo. Ajá, sí. No vive más nadie. No, más nadie. No vivía nadie que se haya ido. No. Ok. Bueno, gracias, voy a responderte lo que puedo desde aquí. Habría que estudiar a ver si en la casa ha pasado algo que ha dejado a ese niño sin algo que era importante. Nosotros hemos observado que eso de orinarse en la cama suele suceder después que nace un hermanito. Yo he hablado con él, hablé con él un día y le dije, mira, mi esposa y yo nos juntamos y le hemos hablado y Sí, todo. pero no se resuelve hablando. Y un día se levantó con el pañal en la mano, mira, porque amaneció seco. Pero fue ese día, se levantó tempranito, hizo pipí en el baño. Pero normalmente, él cuando se acuesta se duerme profundamente. Sí. Y se orina y no se da cuenta. No, mira, mi consejo es primero que ya no le hable más de eso. Primer paso, no le hable más de eso. Segundo, evita darle líquidos después de las 6 de la tarde, que se ve temprano, y evita líquidos después de eso. Y lo más importante es lo que te voy a recomendar ahora, que tú toda la semana, ¿cómo se llama tu hijo? Christopher. Tú digas el día de Christopher y que tú toda la semana lo saques a pasear por una hora. Por una hora, que lo saque a pasear. Y aunque no te puedo explicar en este momento por qué, algunos hijos cuando el papá hace eso dejan de orinarse en la cama. Si tiene problemas, debe buscar ayuda con un profesional. ¿Alguien más? Doctor, yo Sí. tengo un problemita con el hijo mío. ¿Qué edad tiene? Él tiene 16 años. 16. Es el único. ¿El único o el último? El único. El único. O sea, tú y tu esposa tienen un solo hijo que tiene 16 años. Sí. Tenemos aproximadamente 2 años llevándolo a psicólogo y cosas. Pero él no quiere salir de la casa. Quiere estar aplicando en la casa. Pero lo llevan al psicólogo ¿por qué? Por eso mismo, porque tiene problemas porque no sale de la casa. No sale El problema es que no quiere salir de la casa. Del cuarto tampoco. Tiene 16 años. Y eso me preocupa mucho porque también ha dejado de ir a la iglesia. Pero él tiene una conducta mansa, no Él es manso, él no habla solo, Sí. ¿Qué tú me dirías? Yo quiero... habla solo, No.
no habla solo. Ok. Sí, ese niño debe ver un psiquiatra. Sí, debe ver un psiquiatra para hacer un diagnóstico. Yo le recomiendo al doctor Vicente Santana, que trabaja con nosotros, que es psiquiatra, terapeuta familiar, y puede ser, bueno, para eso también podría recomendarte a mi esposa Fiordalisa. Ambos trabajan en IMAFA, el teléfono es 221-3601. Sugiero que primero vean a Fiordalisa para hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando ahí. Y si no es ella que lo debe tratar, ella le va a recomendar qué profesional debe trabajar ese niño. Háganlo ahora, porque como dice el dicho, el pan con tiempo tiene cura. ¿Quién más? Me preocupa mucho porque él no quiere hacer ninguna actividad. Claro, hay que buscar la raíz de eso. Hay que buscar la raíz. Y te sugiero hablar con Fiordalisa, que es mi esposa. Ella es psicóloga, trabaja con niños y a veces ella me consulta los casos. Ya yo no estoy en el consultorio. Es el 221-3601. Sí, ¿quién más? Bien, doctor, muchas gracias. La pregunta mía es, usted hablaba acerca de las personas, los daños que ha traído a la sociedad, el asunto de los divorcios, pareja. Yo creo que nadie se casa pensando en divorciarse, al menos se casa con pensamiento de la para siempre, pero son dos caracteres que se juntan y ya hay una modernidad que ha llegado que tú hasta puedes separarte por incompatibilidad de carácter, y eso escapa de la mano de uno. Pero en caso de uno tuvo hijos en la pareja, llevamos 5 o 6 años juntos, tuvimos hijos y por cosas de la vida tuvimos que divorciarnos, separarnos. Ahora bien, la preocupación mía es para el caso de la homosexualidad, para que los hijos dicen que eso afecta, porque el niño se queda con la madre y ella le inculca más cariño, más cuidado, porque el padre está ausente, solamente cumple con las responsabilidades económicas, o un día a la semana que vaya, o una 15 solamente a darle afecto a ese hijo. Okay. ¿Qué podría hacer yo como padre separado con ese hijo para poder enmendar, no a su totalidad, pero allanar las cosas? Sí, gracias. Seguir ejerciendo la paternidad y por lo menos una vez a la semana sería conveniente que tú le dediques tiempo a tu hijo, que te lo lleves a jugar pelota, a montar bicicleta, a subir montaña, hacer cosas de hombres contigo. Si tú le das ese modelo de esa manera, es muy difícil que ese muchacho llegue a ser un muchacho afeminado. ¿Quién más? Sí, con perdón. Yo tengo 2 sugerencias o 2 preguntas. Ahí va a haber que cobrarle doble. Yo tengo 3 hijos. No sé si yo supe criar esos hijos, pero hay uno que dice que después que él tiene hijos, es que sabe que yo soy un padre. Yo no lo crié dándole golpe. Cuando se merecía darle su fuetazo, él se lo daba. Y ellos se corregían ellos mismos, porque yo no era muy fácil. Todavía no soy fácil, porque yo todavía lo estoy corrigiendo. Todavía. Tengo una hija, 43 años, tiene 2 hijas. Y esa mujer no ha tenido marido, pero ella no se quiere ir de mi casa. Ya ha dicho que a lo mejor yo no la trato mal, porque ella es profesional y todavía no se quiere ir de mi lado. A mí me aconsejan que ya ella se pertenece, que ya es una muy parte de su vida, pero me han nacido de querer. Ella ha dicho que yo soy un padre, creo que soy un padre malo. ¿Y qué le hace esa hija a usted? Bueno, esa hija será que me va a cuidar toda la vida, mi bebé. ¿Pero qué le hace? ¿Ella lo atiende a usted? No, porque ella está con mi mujer. Ella vive ahí con la mujer mía y 2 hijas. ¿Y usted no vive en la casa? Sí, claro. Sí, yo no me he ido Pero, ahí. ¿qué papel, qué significa esa hija para usted en la casa? No, esa hija yo la quiero muchísimo y
No sé si ella me quiere mucho, ¿viste? ¿Cómo ella se lo demuestra a usted? No, ella me entiende muy bien. Como mi mujer me entiende así. Cosas de la casa. Cuando mi mujer no está, ella me entiende, me sirve la comida. Casi mejor que su mujer. Claro, y me Casi lava mejor. bien, me plancha. Otra cosa, hablando de mujeres. Pero déjelo ahí ya, le va a cobrar muy caro si sigue hablando. No, porque pues, se dejaba base la sexualidad. No, es que se me olvidan las cosas. Sí, Vamos pero a ver. es para aclarar el asunto. Todas las mujeres no tienen ese don que usted dice. Ok. Sí, pero está bien, pero ya Sí, no lo voy a decir. vamos por la parte de los hijos. Ok. Y la próxima consulta me habla de la sexualidad. Mire, mire lo que yo sospecho en ese caso. Yo le pido que usted guarde esto entre paréntesis que le estoy diciendo, porque no puedo asegurarlo, pero es una hipótesis que voy a hacer sobre su caso. Un problema muchas veces con nuestras familias es que descuidamos el espacio de la pareja y nos enganchamos demasiado de los hijos. Nos enganchamos demasiado de los hijos y los hijos se enganchan de nosotros. Y esos son los hijos que no quieren irse de la casa. Esos son los hijos que van a tener más dificultad en hacer lo que dice la Biblia, dejará a su padre y a su madre, que es el plan de Dios. Entonces, hay que irlo como empujando un poquito para que actúen como es el plan de Dios de ese de la casa. Y una manera de hacerlo es asegurarse que papá y mamá tienen tiempo y espacio de calidad. O sea, que papá y mamá se van de noche solos a comerse un helado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Que papá y mamá de vez en cuando salen a dormir fuera. Que papá y mamá tienen una intimidad especial entre ellos, que son confidentes. Y que estos hijos que están en la casa no los protegemos más de la cuenta, sino que les acostumbramos a ser responsables de la crianza de sus propios hijos. Porque algunas veces estos hijos llegan a la casa y se responsabilizan de la crianza de sus propios hijos porque se lo dejan a los abuelos. Entonces, así es muy cómodo el asunto. Entonces, hay que hacerles responsables de todo esto. Estas situaciones son muy frecuentes en la familia latinoamericana y la mayoría de las veces se va a necesitar consejería profesional, porque uno mismo no se da cuenta las trampas en que está cayendo en su propia familia. Bien, uno más, concluimos con un ¿Qué comportamiento psicosocial puede causar el comportamiento o el modelo de los líderes políticos o religiosos en la juventud? Sí, muy importante. El ser humano forma su personalidad en base a modelos. Entonces, los líderes políticos son modelos. Los artistas y los deportistas son modelos. Los maestros son modelos. Los padres son modelos. Y cuando estos modelos no son apropiados, tenemos una sociedad que coge el carril equivocado. Yo he escrito uno de mis libros, se llama Cultura del Tigueraje en la República Dominicana. Y yo planteo que la sociedad dominicana ha caído en el tigueraje. Y eso se debe a la falta de modelos. Tenemos autoridades que no se someten a la ley, que no cumplen las reglas establecidas. O sea, es sistemático a todos los niveles que tratamos la ley como un pedazo de papel. Entonces papá va manejando y se roba el semáforo y los hijos van a ir en la casa y aprenden a robarse el semáforo. Y uno lo ve así a todos los niveles, y el hecho de tener líderes que no sean buenos modelos hace que ese mal modelaje se reproduzca en toda la sociedad. Pidámosle a Dios que nosotros desde la iglesia, pastores de las iglesias, le demos a esta sociedad los mejores modelos para que de esa manera podamos un día tener una mejor sociedad. Que Dios le bendiga.